Hola chicos, bienvenidos a este tutorial titulado Reglas de acentuación. Este tutorial pueden utilizarlo en el proceso de escritura, donde ya abordamos cada una de las etapas de este proceso. En primer lugar, vamos a iniciar con el acento. El acento, esa rayita oblicua llamada tilde que nos causa tantos problemas porque al momento de redactar no sabemos dónde colocarla, y si la colocamos de manera equivocada, pues entonces la palabra adquiere un sentido o un significado diferente. Todas las palabras tienen una sílaba llamada tónica. La sílaba tónica es aquella que tiene más fuerza en la pronunciación, y obviamente por la mayor fuerza de pronunciación en la sílaba tónica recae el acento. Pero ¿cómo se llaman las otras sílabas que acompañan a la sílaba tónica en una palabra? Estas sílabas reciben el nombre de sílabas átonas. Las sílabas átonas, a diferencia de la sílaba tónica, tienen mayor fuerza al momento de pronunciarlas. Es decir, toda palabra va a contar con una sílaba tónica, aunque tenga una, dos o tres sílabas átonas. Dentro de esta sílaba átona, ahí va a recaer el acento. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta cuál es esa sílaba que se pronuncia con mayor fuerza llamada tónica? Pues nos damos cuenta al momento de pronunciarla. Por ejemplo, tenemos la palabra escuela. Y si decimos la palabra escuela en sílabas, recuerden que una sílaba es una sola emisión de voz. Entonces pronunciamos escuela. Si ustedes escucharon con atención, ya se dieron cuenta en dónde se ubica la sílaba tónica, y las demás sílabas que rodean a la sílaba tónica, que se pronuncia con mayor sonido, pues reciben el nombre de átonas. Pero entonces la pregunta es, o la pregunta que ustedes se pueden hacer: ¿la palabra escuela llevará acento escrito o no llevará acento escrito? Eso me conduce a explicarles que se manejan 4 tipos de acentos. El primer tipo de acento que les voy a explicar es el acento ortográfico. Este acento ortográfico es el que se escribe a través de la vocal de cuya sílaba tenga mayor sonido, es decir, en la sílaba tónica, y se escribe con una rayita inclinada o una rayita oblicua llamada tilde. ¿Cómo puedo colocar de manera correcta el acento en una palabra o la tilde en una palabra? Pues recuerden que ubicando la sílaba tónica y sabiendo la clasificación de palabras, que en un momento más lo voy a explicar, tenemos otro tipo de acento, que es el acento prosódico. Vuelvo con la palabra escuela. La palabra escuela lleva acento prosódico, es decir, la sílaba tiene sonido. Ubicamos la sílaba tónica, pero no le agregamos el acento o no le escribimos el acento, porque de acuerdo a la clasificación de palabras, hay palabras que sí se acentúan, que sí llevan acento ortográfico, pero hay palabras que llevan acento prosódico. Al momento de la explicación de clasificación de palabras, estoy segura que lo van a entender muy bien. Entonces tenemos que el acento ortográfico se escribe. El acento prosódico solamente tiene sonido. Pero hay otro tipo de acento, que es el acento enfático. Este acento enfático lo utilizamos en los pronombres relativos, es decir, aquellos pronombres que utilizamos cuando vamos a hacer preguntas o exclamaciones. Por ejemplo, qué, cómo, cuándo, dónde, quién. Todas esas palabras que acabo de mencionar son pronombres
que se acentúan cuando los utilizamos como preguntas, es decir, como interrogaciones o como exclamaciones. Y al momento de colocar el acento a esas palabras, entonces a ese acento le llamamos acento enfático. Pero también tenemos un acento diacrítico. El acento diacrítico se utiliza en las palabras monosílabas, es decir, en aquellas palabras que solo tienen una sílaba. ¿Y para qué se utiliza el acento diacrítico? Pues para diferenciar la función que tiene una determinada palabra. No es lo mismo decir, él me escribió una carta, ¿sí? Al decir él, estamos hablando de una persona y por lo tanto tenemos que acentuar esa palabra. Sin embargo, decimos, me trajo el libro. Y ahí la palabra él ya no llevaría acento porque ya tiene una función completamente diferente. Y así tenemos esa tilde diacrítica en las palabras monosílabas. Por ejemplo, cuando decimos te tomas un té, té es una palabra monosílaba porque tiene una sola sílaba, pero de acuerdo a la función que tiene, pues lleva acento o no lo lleva. Las palabras se clasifican en palabras agudas, en palabras graves, en palabras esdrújulas y en palabras sobreesdrújulas. De acuerdo al lugar que ocupa la sílaba tónica, entonces es la clasificación de la palabra. Las palabras primero tenemos que dividirlas en sílabas. Recuerden que una sílaba es una sola emisión de voz. Al momento que tenemos la palabra y después que la separamos en sílabas, por medio de subrayado, por medio de un guión, entonces empezamos a contar las sílabas de izquierda a derecha. Si la palabra colibrí, que tiene 3 sílabas, colibrí, y me doy cuenta que la sílaba tónica aparece al final en la última sílaba, entonces será una palabra aguda. Las palabras agudas son aquellas cuya sílaba tónica o cuyo acento o cuyo sonido recae en la última sílaba. Recuerden que al separar en sílabas empezamos el conteo. El conteo lo iniciamos de derecha a izquierda. Y así las palabras cuya sílaba tónica aparece al final o aparece en la última sílaba se llamarán palabras agudas. Y estas palabras llamadas agudas, recuerden que se acentúan las que terminan en N, en S o en vocal. Después de las palabras agudas tenemos las palabras graves. Las palabras graves, la sílaba tónica la vamos a localizar en la penúltima sílaba. Recuerden que contamos de derecha a izquierda. Tenemos última y después tenemos penúltima. Posteriormente vienen las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas todas llevan acento ortográfico y su sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba. Y al final las palabras sobreesdrújulas, cuya acentuación va a recaer después de la antepenúltima sílaba. Aquí tenemos un ejercicio de clasificación de palabras. En primer término tenemos la palabra árbol. Si ustedes observan, la palabra árbol ya trae localizada ahí la sílaba tónica, es decir, aquella sílaba que tiene mayor sonido. Y entonces se encuentra en la penúltima sílaba. Por lo tanto, la palabra árbol es una palabra grave que también le podemos llamar llana. Posteriormente tenemos ahí otra palabra que ya mencionamos hace un momento, que es la palabra escuela. Tenemos subrayada la sílaba tónica y entonces tenemos que escuela también es una palabra grave porque se encuentra subrayada o su sílaba tónica se encuentra en
penúltimo lugar, en la penúltima sílaba. Tenemos la palabra cuéntamelo. La palabra cuéntamelo que se encuentra aquí es una palabra sobre esdrújula, porque si ustedes observan muy bien, aparece acentuada después de la antepenúltima sílaba. Y bien, aquí hay una serie de palabras que ustedes pueden continuar detectando la clasificación de ellas, irle colocando en el ejercicio si es palabra aguda, si es una palabra grave, si es una palabra esdrújula o si es una palabra sobre esdrújula. Las palabras tienen dos tipos de sílabas, sílabas átonas y sílaba tónica. Solamente hay una sílaba tónica, puede haber varias sílabas átonas. Espero y este tutorial les sea de utilidad. Nos vemos en el próximo tema. Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco, un sindicato de vanguardia.